Retomando el tiempo durante el año, el Papa Francisco ha querido poner esta misa que, por lo que yo conozco, era de bastante devoción en muchos sacerdotes. Está puesta entre las misas votivas, con la Santísima Trinidad, con las de San José, las de la Preciosísima Sangre de Cristo, las de la Eucaristía, Jesús sumo y eterno sacerdote, misas queridas por la tradición cristiana, y el Papa ha querido así rescatarla como una cosa muy simbólica y propia de nuestro tiempo, del concilio, aunque la tradición del título Madre de la Iglesia se remonta a San Ambrosio de Milán, cuando en el concilio hay dos grandes discusiones marianas. La primera fue dónde poner el capítulo dedicado a María, si hacer un documentito aparte, y finalmente terminó primando el tema de María en relación con la Iglesia, precisamente en la teología del maestro de San Agustín, de San Ambrosio. Para San Ambrosio, María es el modelo de la Iglesia y es la madre de la Iglesia. Y por eso se puso como el último capítulo de la Lumen Gentium, la luz de las gentes, la Constitución sobre la Iglesia. Y así nosotros miramos a la Virgen como modelo. Hay un axioma dentro de la teología mariana que dice que todo lo que se predica singularmente de la Virgen se predica universalmente de toda la Iglesia. Y por eso María es nuestra madre y nuestro modelo. Recordemos que los padres de la Iglesia dicen que la cruz se gesta en el costado de Cristo en la cruz. Por eso sangre y agua que brotan de la herida de la lanza significan los sacramentos por antonomasia del bautismo, del inicio y de la alimentación, que es el bautismo y la Eucaristía. Entonces se concibe en el costado de Cristo y nace en Pentecostés. Por eso tenemos las dos imágenes como lecturas, ¿no? La Virgen que perseveraba con los apóstoles como iglesia, como madre, como aquella que es también modelo de la Iglesia en la espera del Espíritu, y tenemos el texto joáneo de María al pie de la cruz. Evidentemente hay una intención de confiar a su madre porque le dice mujer, no la pone Jesús como propia desde la biología y después se la da al discípulo como madre, y ese verbo griego que dificultosa pero correctamente se traduce, la tomó como suya, quiere decir más cosas, quiere decir como propiedad, como de la totalidad, una posesión que indica también reciprocidad. Y así María María, madre de la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, deviene también madre de cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ella, vamos a recomenzar nuestra meditación en la historia de la salvación, en la semana 10ª, vamos a ver también que nos sirva a nosotros de lección estos textos antiguos del libro de los Reyes, donde la sociedad, por infidelidades, por no querer escuchar la palabra de Dios, en la liturgia de Pentecostés que nos hablaba tanto de la verdad, por resistirnos nosotros a descubrir, a trabajar, a vivir en la verdad, las sociedades se corrompen, la idolatría, y curiosamente terminan produciendo lo que quieren evitar, como vamos a ver por 3 semanas en el libro de los Reyes, la historia del pueblo de Dios después de la división de Salomón, muchos años, más o menos del 530, 550 al 586 a.C., todo ese desgaste del pueblo de Dios, de la sociedad, de lo religioso, va a terminar en la destrucción de Jerusalén y en la deportación. Y con el ciclo de Elías, gran figura del Antiguo Testamento, vemos como el pueblo que engaña al verdadero Dios con un Baal, ese Baal, el Dios teóricamente de la lluvia, se produce esa gran sequía que da punta de pie al inicio de la historia del ciclo de Elías. Y después en el Evangelio, con mucho tiempo, 11 semanas, vamos a meditar el Evangelio de Mateo, comenzando por las bienaventuranzas. Pidamos a la Virgen continuar nuestro día a día, iluminados por la palabra de Dios, con el fuego todavía en nuestros corazones
del tiempo pascual vivido y pidiendo aprender que nuestra oración, que nuestra Santa Misa nunca sea mero rito, sino expresión de una fe viva que brota del bautismo. Encomendamos al Señor nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros apostolados y nuestras intenciones. Amén.